La mañana del 18 de mayo del año 2020, este sector residencial de Concón se convierte en el escenario de uno de los últimos crímenes por encargo que se conozcan en nuestro país. Una persona hizo unos disparos ahí en la esquina y salió corriendo hacia acá, y justo en esta esquina lo pasó buscando otro vehículo. Llamó a un vehículo, lo pasó buscando en esta esquina y salió hacia allá. La palabra sicario es una palabra que antes la buscábamos en el diccionario en nuestro país, y hoy se puede llevar la vida de un padre, de un amigo, de un hermano. Estos hechos no pueden quedar en impunidad. Esa mañana de mayo es el término de un elaborado plan criminal que había sido puesto en marcha días previos, todo por la disputa de deslindes de terrenos que Alejandro Correa, víctima del homicidio, ingeniero de 60 años, mantenía con otro sujeto que había ocupado ilegalmente parte de su propiedad. ¿Aló? Sí. Don Renato, ¿cómo está Alejandro Correa? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, pues sí. Bien, don Alejandro. La comunicación telefónica es entre Alejandro Correa y Renato López, este último un empresario dedicado a la extracción de áridos y que había ocupado parte del terreno del ingeniero comercial sin autorización alguna. Fue en el año 2019 y Correa busca a través del llamado llegar a un acuerdo que solucione la disputa. Como no se piensa hacer nada todavía en esa parte, que por último yo no tengo ningún inconveniente en que no sé, pues firmamos un papel ahí nomás y se lo cedo por un año, una cosa así. Y después, ahí después vemos. Porque en realidad a mí no me interesa esa parte, entonces en realidad a mí no me da ni me viene de que usted lo pueda usar en este minuto. Alejandro Correa, además de ofrecer durante un tiempo el uso de parte de su terreno, incluso le da a entender a Renato López que correría con los gastos que genere mover el cerco nuevamente al límite legal de su propiedad. Voy a correr el cerco, el que usted hizo de lata, y lo pongo para el otro lado. Sí, no hay problema. Eso es lo que usted también quería, es el mismo cerco. ¿Ah? ¿Ya? Me sale re caro correr. Esta comunicación telefónica resulta vital para los investigadores de la PDI que asumieron las diligencias para saber quiénes asesinaron a Correa y quién dio la orden de ejecutarlo. Veremos además en este reportaje otros documentos y piezas gráficas que fueron importantísimas para el esclarecimiento de este brutal crimen. La comunicación telefónica que conocimos entre Alejandro Correa y quien había ocupado ilegalmente parte de su terreno finalmente no rindió frutos. El ingeniero presenta una acción judicial a los meses ante la justicia en contra de Renato López. Y aquí está la toma. Aquí empieza la toma, ¿eh? Lote 1. ¿Qué te parece? ¿Ah? Con el correr del tiempo se suma un nuevo problema para Alejandro Correa en sus terrenos. Él mismo graba este video el 16 de mayo del 2020, días antes de ser asesinado. Decenas de familias comienzan a tomarse parte de su propiedad para levantar viviendas. El sector ha sido loteado por un profesor de historia de nombre Luis Alarcón, líder de la ocupación ilegal y quien personalmente subdividiría la tierra. Se tomó toda esta parte que es de Cirón-Valle, se lo tomó y así no va. Y ganando plata. O sea, este gallo está ganando cualquier plata. Correa va en compañía de un amigo y conversan el cómo lograr controlar la ocupación ilegal. Luis Alarcón se llama el hombre. Vamos a preguntar con él. Hay poco, ¿ah? Todavía podemos controlarlo. Hola, buenos días. Buenos días. Luis, ¿está por ahí? No ha llegado. Ah. ¿Qué es Correa? ¿Sí? ¿Y usted? No, yo trabajo en lado. ¿Perdón? Yo trabajo ahí. Es que lo digo porque la otra vez estaba con Rafael cuando llegó usted. Ah, ¿y usted trabaja ahí? Sí. Ah, ya. Luis, no sé si a qué hora llega. Sí, porque lo estaba llamando y no me... Le tomo otro... Va a llegar luego. Claro.
Así que me llame. Ya, digo que lo llame. Sí, Yo digo que lo llame. eso. El ingeniero Alejandro Correa también denuncia esta usurpación de sus terrenos liderada por el dirigente Luis Alarcón. Hoy, a más de un año del crimen, el número de ocupantes ilegales ha crecido en terrenos de incluso 800 metros cuadrados y donde algunos construyen casas de 2 pisos. Pronto volveremos a esta toma a intentar buscar a Luis Alarcón para conocer sus motivaciones del loteo ilegal. Por ahora nos situamos en el día en que Alejandro Correa es ejecutado. A bordo de un vehículo el 18 de mayo de 2020, un ciudadano colombiano de nombre Víctor Gutiérrez Londoño, su pareja Melissa Palma y el chofer del vehículo Claudio Riveros llegan a las inmediaciones del domicilio de Alejandro Correa. A las 8:15 horas de la mañana y según el plan original, Gutiérrez toca el timbre de la casa del ingeniero. Simula ser un trabajador de un vecino y pide hablar con el empresario. El imputado Claudio Riveros, en conocimiento del propósito delictivo que Víctor Gutiérrez materializaría, lo condujo y trasladó a Gutiérrez en el vehículo marca Toyota modelo Yaris hasta el domicilio de la víctima, al cual llegaron aproximadamente a las 8:15 horas. Bajándose Gutiérrez llevando consigo un arma de fuego. Allí solicitó hablar con Alejandro Correa, fingiendo ser un trabajador de un inmueble vecino, y ante la negativa de la víctima de atenderlo en persona, el imputado Gutiérrez se retiró. Pero el sicario y sus cómplices regresarían a las 9:45 horas de esa mañana. Encuentran a Alejandro Correa junto a un amigo recorriendo el frontis de la vivienda. En esta segunda oportunidad, Víctor Gutiérrez encontró a la víctima en el exterior de su domicilio. Allí Gutiérrez se les aproximó y con intención homicida, a corta distancia, y utilizando un revólver marca Arminius calibre .38 milímetros especial, le disparó directamente a Alejandro Correa. El sicario también dispara en contra del amigo de Alejandro Correa sin que lograra herirlo. A las 9:48 horas, Víctor Gutiérrez Londoño y sus cómplices huyen del lugar. Una de las primeras hipótesis que se baraja habla de un crimen por encargo debido a amenazas recibidas por el empresario días antes. Efectivamente, podría haber un antecedente de algunos terrenos que la víctima tendría en la comuna de Quilpué, pero todo está sujeto a confirmación, toda vez que son hechos muy preliminares y sería tan bienaventurero señalar que fuera esa línea. En operativos realizados por la PDI, los autores del crimen fueron detenidos uno a uno. El sicario Víctor Gutiérrez señala a los investigadores haber sido contratado por un sujeto de apellido López. En el celular del autor material del crimen se encontraría esta fotografía con el nombre de la víctima y su dirección. Luego son investigadas las cuentas de Renato López y se descubre que él mismo había girado cheques para cobrar 4 y 6 millones de pesos. La caligrafía de los documentos bancarios es comparada con esta nota y se determina que ambas habían sido escritas por la misma persona. Renato López es detenido como autor intelectual del homicidio. Se toma precisamente toda la escrituración y usted, su señoría, se podrá ir dando cuenta de, tal vez ya sin ser perito, de las semejanzas que tienen precisamente vocales, consonantes y números entre estos documentos y precisamente la nota manuscrita. En la formalización de cargos en contra de Renato López, la Fiscalía lo acusa de homicidio calificado y solicita la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal toma una decisión. Por la gravedad del delito que se está imputando y que se está investigando, lo cierto es que el tribunal entiende que ninguna de las otras medidas cautelares serían suficientes para poder precaver los fines del procedimiento. La verdad es que el tribunal hará lugar a la petición del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva como medida cautelar para el imputado don Renato Antonio López Fuentes, toda vez que estima que es la única medida que efectivamente ya indiqué podría cautelar los fines del procedimiento en esta causa en particular. Llegamos hasta los terrenos de Alejandro Correa que han sido tomados por familias coordinadas por Luis Alarcón, quien es sindicado como el líder de la ocupación ilegal.
Queremos saber por qué decidió ocupar estos terrenos y conocer detalles de este documento obtenido en exclusiva, donde Alarcón le entrega un presupuesto al empresario asesinado para el cierre de su terreno, corriendo el cerco que Renato López había instalado ilegalmente. Alarcón le envía el documento a comienzos de mayo del 2020, el mismo mes en que el empresario es asesinado. ¿Cuál es el plan acá en este lugar? El plan es... ¿Usted cuál es? Venir a vivir acá. Ya la pandemia nos está, ¿cómo se llama? Nos golpeó fuerte y no podemos seguir pagando arriendo. Es uno de los ocupantes de los terrenos. Aquí construye una casa y señala que lo que le han dicho es que la propiedad no sería de Correa, sino de bienes nacionales. Nos dijeron que podíamos instalar en este terreno, que no había nadie, y aquí estamos, construyendo. Le asignaron este terreno, en definitiva. Claro. ¿Con qué persona habló usted? Con el dirigente de acá, don Luis, que se llama el dirigente. Luis. Las cosas que no me sé el apellido, porque como tengo poco tiempo acá, no le sé el apellido, no me recuerdo la verdad. ¿Y usted sabe cuál es el origen de estos terrenos? ¿De quién eran, por ejemplo? Bueno, este terreno, son. Este terreno en este minuto es fiscal. Esto es, según los planos, plan regulador, esto es, todo este terreno es fiscal. Pero los terrenos sí son de Alejandro Correa y en la actualidad deberían corresponder a los herederos del empresario ultimado. A mi papá lo mataron para apropiarse de su terreno, del único terreno que tenía. Sentimos que el objetivo se logró. Han pasado 14 meses y hoy existe una ocupación ilegal que ha crecido en un 1000% desde que mi papá, confiando en la justicia, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público días antes de que lo asesinaran. A través de audios, Valentina Correa, una de las hijas del empresario asesinado por encargo, nos comenta la impotencia de la familia que ve como lejos de ser desalojados los terrenos ocupados, cada día son más personas las que llegan a la toma. Hoy, en el asentamiento, que claramente no está autorizado, lo que se ve es una planificación, es una inversión de recursos, con lotes de hasta 1000 metros cuadrados, un levantamiento de casas en un sector que ni siquiera el plan regulador de la comuna permite que hayan casas, entre otras cosas porque también hay riesgo de derrumbe. Pero más allá de eso, yo ya perdí a mi papá, pero como país aún podemos enviar la señal de que este es un Chile donde se cuida la vida de un ser humano, donde la vida de un ser humano no tiene precio alguno. Permitir esta toma sería entregar una señal equivocada a quienes queremos vivir en paz. En la toma continuamos buscando a Luis Alarcón, el dirigente sindicado como líder del asentamiento. La casa que aquí levantó es de 2 pisos y tiene una entrada especial para ingresar. Intentamos ubicarlo. ¡Aló! ¡Aló! Telefónicamente nos contactamos con Luis Alarcón, pero declina darnos una entrevista. Los terrenos en disputa que originaron un horrendo crimen siguen ocupados por decenas de familias. Es la justicia la encargada de determinar un posible desalojo. Primero que todo, solidarizar con el tremendo dolor que está viviendo la familia. Esta es una situación tremendamente grave. Hemos estado en permanente contacto con la familia y los vamos a seguir apoyando. Vamos a realizar en el cortísimo plazo un catastro de las personas que están ahí y ya lo estamos realizando de forma de saber quiénes pueden optar a algún subsidio del Ministerio. Pero señalar 2 cosas adicionales. Primero, nosotros siempre vamos a trabajar en materia de subsidio primero con las personas que han postulado formalmente a los comités de vivienda o de forma individual a los subsidios del Ministerio. Y segundo, la justicia tiene que actuar. Si finalmente se determina que en ese lugar, que además es una zona de riesgo, esas personas deben salir, vamos a ser los primeros en colaborar con la familia. El próximo 23 de agosto será la audiencia de preparación de juicio oral en contra del autor material, el intelectual y los cómplices del homicidio de Alejandro Correa.
La familia espera las máximas de las penas y que en paralelo los terrenos que originaron el hecho de sangre sean desalojados y poder recuperarlos. Para el autor intelectual del crimen, Renato López, las investigaciones continúan en otro caso que tiene relación con la extraña desaparición de su pareja el año 2009, luego de una discusión que habrían tenido y cuyo paradero hasta el día de hoy sigue siendo desconocido.